Buenas noches, damas y caballeros. Nosotros somos el entretenimiento de esta noche. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué tan serio? Un agente del caos, alguien que desafía todas las convenciones, no solo con su crueldad y violencia, sino con la capacidad de hacernos cuestionar cada valor, cada regla. Alguien que nos obliga a percibir la naturaleza caótica e impredecible de la existencia. El Guasón es mucho más que un simple villano. Él es un maestro de la manipulación del pensamiento humano, que domina como pocos las reglas del llamado juego de la vida, y se niega a someterse a cualquier cosa que el mundo considere como normal, explorando a fondo verdades que la mayoría prefiere ignorar. Solo una cosita. Cuando me llames, ¿puedes presentarme como el Guasón? No se sabe con certeza cuándo apareció por primera vez el Guasón en la historia. Se cree que su origen fue alrededor de 1850 cuando surgió su figura, para usarlo en juegos de cartas. Independientemente de la época o el juego para el que haya sido creada, lo que es seguro es que esta es una carta dinámica que se hizo tradicionalmente conocida por su versatilidad, siendo capaz de desempeñar varios papeles dentro de los juegos. Pero no es simplemente por esa capacidad camaleónica que llama la atención. Si analizamos la simbología detrás de esta carta, vemos que está representada por la figura de un bufón de la corte. Ahora, ¿qué exactamente era un bufón de la corte? El bufón de la corte era una figura muy común en la Edad Media. Era un empleado de la monarquía y su función era entretener al rey y a la reina. Lo que muchos no se daban cuenta es que con su sagacidad camuflada en tonterías y humor, él era el único que se atrevía y podía decir la verdad de forma disfrazada. Solo él tenía ese poder de criticar, hacer trucos y bromear sobre sus patrones sin que le cortaran la garganta. Al final de cuentas, él era solo un bufón. Si hacemos un análisis más claro, más psicológico, decir la verdad de forma directa puede ser confrontativo e incluso agresivo, pero al envolverla en humor, esa misma verdad puede ser más fácilmente digerida y aceptada. Al reírnos, estamos abiertos a aceptar verdades que de otra manera podríamos rechazar o ignorar. Así, el humor se vuelve una poderosa herramienta social y psicológica para revelar verdades sobre nuestra naturaleza humana, hipocresías y dilemas morales. Ciertamente, todo ese contexto fue fundamental para inspirar la creación del icónico villano de Batman, que apareció por primera vez en los cómics en 1940. A lo largo de los años y de las varias adaptaciones y actualizaciones que fue sufriendo, el Guasón fue quedando cada vez más marcado como un psicópata con sentido del humor, sádico y perverso. Y no pasó mucho tiempo para que fuera reconocido por críticos y fanáticos como el mayor adversario de Batman. Dentro de las varias representaciones, ya sea en las caricaturas o en las películas, sin duda. El Guasón de Batman, el Caballero de la Noche, interpretado por Heath Ledger, es, en mi opinión, el más provocador de todos ellos. Soy un hombre de palabra. ¿Sabes cuál es el problema con Batman? Los villanos siempre son más interesantes, ¿no? ¿Verdad? Batman casi es un villano, así que no dejemos que sea aburrido. Y pensé mientras estaba sentado ahí. Me siento algo aburrido en comparación, porque Heath la está rompiendo. Para entender al personaje de Heath Ledger de una forma un poco más profunda, primero hay que aclarar la base de ese personaje. ¿Quién es él? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es su papel en la sociedad? Y aquí está el gran secreto, el gran truco del Guasón. Porque cuando empiezas a intentar responder esas preguntas, te das cuenta de que no existe una respuesta muy clara. Incluso puedes determinar una cosa u otra, pero es muy difícil encajarlo en alguna categoría de nuestra sociedad que no sea loco o algo por el estilo. Eso sucede porque él no juega como los demás, está completamente fuera, es un extranjero. Entonces, incluso puedes decir que él es un criminal, pero no intentes compararlo o entenderlo como tal. Criminales para ellos es creer en algo. Honor, respeto. Mírate, ¿en qué crees tú? Esa naturaleza inclasificable del Guasón es fruto del fuerte desapego que está en su esencia. Nada parece tener valor para él.
Y en ese contexto, toda la fantasía del cine ayuda a crear un personaje con características que serían imposibles en el mundo real. Huellas, ácido desoxirribonucleico, ropa dental, su ropa hecha a medida, sin etiquetas, nada en sus bolsillos, solo cuchillos y pelusa, sin nombre. De esta forma se construyó una imagen impecable de un villano, que simboliza el rechazo a absolutamente todo lo que le fue impuesto. Él no se guía por los mismos valores, creencias o conformidades que mueven nuestras civilizaciones, lo que lo hace impredecible y causa pavor. Normalmente un villano busca riqueza, poder o venganza, pero el Guasón no se interesa por nada de eso, lo que lo hace innegociable y aún más peligroso. Algunos hombres no buscan nada lógico como el dinero. No se les puede intimidar, razonar ni negociar con ellos. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder. Como dijo una vez Malcolm X, la creación más peligrosa en el mundo, en cualquier sociedad, es un hombre que no tiene nada que perder. No tienes nada con lo que amenazarte. Una vez aclarada esa base del personaje, sustentada por el desapego y el total alejamiento y rechazo del mundo convencional, empezamos a entender un poco sobre su principal motivación. Solo te importa el dinero. Esta ciudad merece un mejor tipo de criminales. No se trata de dinero, se trata de difundir un mensaje. Todo aquí. Todo lo que él quiere es ver el mundo arder, ver el mundo en ruinas por haber creído tan firmemente en mentiras. Y por eso él provoca. Suficiente del payaso. Creando situaciones y haciendo sus jueguitos en un intento de sacar de las personas sus deseos más profundos y verdaderos. ¿Por qué uso cuchillo? Las pistolas son muy rápidas. No puedes saborear, aunque sean pequeñas emociones. Ves, en sus últimos momentos, la gente te muestra quiénes son realmente. A él le gusta corromper a las personas, demostrar que todas las reglas y valores que tanto predica, al final no tienen ningún valor, ya que no están fundamentadas en una moral interna, sino en una falsa moralidad colectiva. Sus valores en su código. Es una mala broma que abandono a la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo lo permite. Demostraré que cuando las cosas se pongan difíciles, estas personas civilizadas se devorarán entre sí. Su gran logro en la película es lograr corromper al hombre que representaba la lucha contra el crimen en Gotham, el símbolo de la justicia. Él demostró que la gran esperanza de todos los ciudadanos por una ciudad mejor era una farsa. Tomé a Gotham en nuestro odio y lo llevé a nuestro nivel. No fue difícil. Verás, la locura, como sabes, es como la gravedad. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón. Él es oscuro, muy desagradable. Es un psicópata, sociópata, payaso asesino en masa. Encarnar a un personaje tan complejo y oscuro como el Guasón ciertamente no es una tarea fácil. No sorprende que elegir al actor no fuera fácil. Curiosamente, Heath Ledger ni siquiera era de los más considerados para el papel, porque a pesar de que ya había hecho algunas películas exitosas en esa época, para muchos críticos, él todavía no había alcanzado el nivel de los otros nombres que estaban siendo considerados. Tanto así que, cuando se confirmó que el joven australiano había sido el elegido, el director de la película, Christopher Nolan, fue muy criticado. Medios y fans se indignaron al no ver potencial en él. La principal duda era cómo un chico con cara de bueno podría interpretar a un villano tan cruel. Heath Ledger no tenía sentido para la gente. La fuerte presión y las críticas detrás de su elección ciertamente impactaron aún más la vida del actor, que ya decía no creer que fuera lo suficientemente bueno. Mira esta declaración que hizo en 2005, un poco antes de ser seleccionado para el papel del Guasón. Cuando me eligen para algo, siempre pienso que no debería haberme sido elegido. Pienso que los engañé de nuevo, que no puedo hacer esto, que no sé cómo hacerlo. Tecnologías de la información. Hay una enorme ansiedad que apaga cualquier entusiasmo que pueda tener por el proyecto. Pero toda esa duda hacía que Heath Ledger se entregara aún más en sus papeles,
Y obviamente con el Guasón no sería diferente. Heath ya estaba listo para hacer algo tan grande. Nolan confió tanto en su capacidad que le dio libertad creativa. Completamente inmerso en el personaje, Ledger simplemente sentía lo que debía hacer en varias de las escenas y, por eso, se desviaba del guión, con un espectáculo de improvisaciones. Pocos esperaban esa transformación del actor. El propio elenco de la película se mostró profundamente sorprendido, al grado de que el actor Michael Caine, quien interpreta a Alfred en la película, declaró que la sorpresa fue enorme. Cuando vio a Heath Ledger como el Guasón por primera vez, hasta olvidó su línea. Heath siempre estaba en personaje, así que se acercaba y se ponía a hablar solo en la esquina. ¿Así? Obviamente, detrás de esa transformación absurda estuvo todo el compromiso del actor. Se encerró durante 6 semanas en una habitación de hotel en Londres, completamente aislado de la sociedad, donde comenzó la inmersión para poder llegar a ese sociópata. El compromiso con ese personaje oscuro fue tanto que llegó a revelar que durante la producción de la película dormía, en promedio, unas 2 horas por noche, porque no podía dejar de pensar. Aunque estaba exhausto físicamente, su mente no se apagaba, por lo que comenzó a tomar medicamentos. Y fue ahí donde muchas personas creen que comenzó una espiral descendente en la vida del actor Laif. No se sabe con certeza si el papel del Guasón fue el gran responsable de afectar la salud mental del actor. Lo que se sabe es que él estaba pasando por trastornos mentales y que la película de Batman fue la última película que concluyó. Cuando lo hallaron muerto en su departamento, a los 28 años de edad, víctima de una mezcla fatal de algunos medicamentos recetados, él estaba en medio de la producción de la película El Mundo Imaginario del Dr. Parnassus. Desde entonces, solo se especula mucho y existen varias declaraciones controvertidas sobre la causa real de su muerte, entre ellas la de Jack Nicholson. Fue de las más comentadas. Importante, Jack Nicholson ya interpretó al Guasón en la película Batman de 1989. Todos entendieron que hablaba de lo difícil que era interpretar a un personaje tan fuerte emocionalmente. Y aunque algunos días después él haya declarado que se refería a las drogas y no al personaje, la verdad es que hay mucho misterio detrás de toda esta historia. Introduce un poco de anarquía. Altera el orden establecido y todo se vuelve caos. ¿Quién quiere vivir con el caos? Aceptar la incertidumbre y la naturaleza caótica de la vida sin nada a que aferrarse ni remediar. Desde la perspectiva del orden, el caos parece una invitación a un pozo sin fondo, representando una amenaza para la vida de las personas. Y por eso es preferible elegir algo en lo que apoyarse, algo que nos dé alguna explicación y nos haga ver sentido en toda esa aleatoriedad e imprevisibilidad de la vida que es tan difícil de explicar. En ese contexto surgió lo que algunos pensadores llamaron instituciones sociales. En ellas hallamos las respuestas para asegurar el orden, estabilidad y seguridad que deseamos. ¿Pero qué exactamente serían esas instituciones? Pueden entenderse como cualquier tipo de convención creada por el hombre, ya sea algo físico o no, son cualquier tipo de acuerdo hecho por 2 o más personas. Entonces, desde el matrimonio hasta el trabajo, o incluso el gobierno, el dinero, la educación, todos son ejemplos de sistemas creados por el hombre. Sistemas complejos de normas y estructuras que de cierta manera facilitan visualizar un camino en la búsqueda de sentido. Personas. La fuerte aversión que tenemos al caos genera inseguridad y preocupación en nuestras vidas, lo que hace que las instituciones sociales surjan como una excelente manera de aliviar estos dolores. Y por eso las aceptamos y las tomamos con tanta seriedad. Es detestable la idea de que alguien venga a perturbar nuestro orden, porque en el fondo, mucho de lo que creemos nos fue impuesto. No fuimos nosotros quienes las construimos. Entonces, cuando vemos que alguien aparece para desafiar nuestras creencias, lo repudiamos. Al final de cuentas, no queremos que nuestras ilusiones sean destruidas. Y es precisamente ahí donde actúa Corinna de... No soy un monstruo, solo estoy un paso adelante de la curva. A diferencia de la mayoría, esas instituciones no son los pilares de la vida de Corinna. Y por eso las desprecia, las ve como simples juegos y no puede tomarlas en serio. Para él, esas instituciones sociales son lo que nos hace renunciar a nuestra libertad humana, volviéndonos sumisos a una serie de reglas y rehenes.
una fuerte presión y expectativa por resultado. El problema es que la presión para adecuarse a esas convenciones sociales puede ser abrumadora. No es fácil lidiar con eso, simplemente escapar o ignorarlo. Y creo que eso incluso se reflejó en la vida del propio Heath Ledger. Y no me gusta andar imponiendo reglas, pero sus propias entrevistas y declaraciones son una prueba de cómo la ansiedad y el pensamiento excesivo estaban impactando su mente y su vida. Es difícil relajarse. Vivimos en una sociedad ansiosa que no puede permitir la existencia de individuos que no pertenezcan, ya sea a un grupo o lo que sea. Y por eso nos sentimos en todo momento obligados a encajar dentro de alguna institución, porque ese es el principal remedio para la ansiedad, formar parte y ser reconocido por ello. Estamos programados de esa manera. Crecemos escuchando sobre la importancia de encajar en alguna institución. Entonces hacemos planes y moldeamos nuestra vida en función de eso, porque necesitamos de alguna manera encajar en lo que la sociedad exige. Si no, terminamos siendo castigados por nuestro propio organismo, que, ya programado para rechazar cualquier desvío en el camino, nos bombardea con sentimientos negativos, a veces tan difíciles de manejar que incluso necesitamos recurrir a ansiolíticos. Sabes, me di cuenta de que nadie entra en pánico cuando las cosas van según el plan, incluso si el plan es aterrador. Poco importa en qué basamos nuestros planes, lo importante es tener algo que seguir, algo que nos dé certezas en este mundo de incertidumbres. Y además, como consuelo, tener la seguridad de mirar a los lados y ver que muchos otros eligieron ese camino. Eso es reconfortante, te hace una persona normal y asegura tu necesidad de pertenencia. Pero al mismo tiempo, ¿no sería esa constante búsqueda de control y planificación la gran responsable de nuestras frustraciones? Son conspiradores que intentan controlar sus pequeños mundos. Yo no soy un conspirador. Trato de mostrarles a los conspiradores lo patéticos que son sus intentos de controlar las cosas. Tú eras un conspirador, tenías planes y mira a dónde te llevó eso. El Guasón puede darse cuenta de que esta serie de juegos es una máscara, donde las personas desempeñan papeles definidos que muchas veces no reflejan quiénes son realmente. La conformidad y la seriedad se vuelven elementos clave para garantizar la estabilidad en esta vida. Pero lamentablemente solo son remedios y no soluciones para el problema. Inicié este video con la frase más icónica del Guasón. ¿Qué es el Guasón? Y es sobre esa pregunta que quiero concluir, porque esa provocación puede ser mucho más profunda de lo que parece. Para entender este razonamiento, lo primero es establecer que existe una diferencia entre seriedad y sinceridad. Aunque ambas reciben una connotación positiva ante los ojos de la sociedad, pocos comprenden la diferencia fundamental entre estos dos conceptos. Mientras que la sinceridad representa una conexión real contigo mismo, la seriedad está ligada a algo externo y... Sí, en otras palabras, si eres sincero, eres fiel a lo que piensas y crees. Diferente de cuando optas por actuar con seriedad, que tienes que ignorar lo que tienes dentro de ti y te. Ese es el principio fundamental de la seriedad, intentar controlar tus estímulos internos para mantener una postura. El problema comienza cuando, a lo largo de nuestro proceso de crecimiento, vamos siendo engañados por este sistema inmediatista y superficial que rige nuestra sociedad. Y empezamos a creer que el camino de la seriedad es el que nos traerá más recompensas. Poco a poco vamos dejando de lado la sinceridad para apostarlo todo a la seriedad, creyendo que esa es la mejor estrategia para alcanzar lo que deseamos, sin darnos cuenta de la situación paradójica en la que nos estamos sumergiendo. Porque al mismo tiempo que esa estrategia puede acercarnos a un objetivo, nos aleja de quienes realmente somos. Y por lo tanto, aquello que deseamos, así como la seriedad que adoptamos, es solo una máscara. Redes sociales. La ambición del Guasón por corromper a las personas está en esa idea de revelar el verdadero rostro que se esconde detrás de la seriedad con la que ellas llevan ese juego. John sabe que la seriedad no es íntegra ni pura, pero basada en un sistema de recompensa que hace que un individuo adopte un comportamiento solo para conseguir algo a cambio. Pero el gran error del Guasón en la película es creer que Batman es como cualquier otro. Y por eso él intenta corromperlo todo el tiempo. Lograr que él rompa sus principios y reglas de vida. Esta noche vas a romper tu única regla. Lo que él no esperaba era que la moralidad de Batman fuera real.
Entonces, por más que el Guasón lo obligue a romperla, él no puede. Porque Batman mantiene sus principios no por buscar una recompensa o por miedo al castigo, sino porque son una expresión sincera de quién es él. De verdad eres incorruptible, ¿no es así? Yo pongo al Guasón de Heath Ledger como el mejor villano de la historia, porque veo en él una invitación, una provocación para que miremos y comprendamos la verdadera naturaleza de nuestros actos. Y darnos cuenta de que nuestra intención de tomarnos todo tan en serio es un reflejo de lo perdidos que estamos, de cómo esa seriedad nos volvió incapaces de darnos cuenta de que nuestro mayor pecado es habernos destruido y traicionado completamente por nada. Entonces, ¿por qué tan serio? Odio a mi padre.